Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a la cadena de bloques. Y esta semana vamos a hablar sobre un tema que me habéis pedido algunos por Twitter y que yo ya tenía, digamos, en la lista de pendientes, que no es otro que la web descentralizada y todo lo que esto conlleva, porque ahora veremos que la web descentralizada no es solo web descentralizada, sino que implica descentralización en un montón de cosas más. Y para empezar, vamos a primero tratar estas cosas que a lo mejor habéis escuchado por ahí, que a lo mejor, tal vez, no tengáis claras, como esto de Web 3.0. ¿Qué quiere decir esto de Web 3.0? Porque claro, hablamos de web descentralizada, Web 3.0, y básicamente a lo que nos referimos cuando decimos Web 3.0 es a una especie de tercera generación, ¿no?, de Internet, donde los dispositivos que estén conectados lo estén a una red descentralizada y no centralizada. Eso es lo que queremos decir con web descentralizada o web 3.0. Si alguno ha utilizado el Brave, el navegador Brave, desde la versión, si no me estoy equivocando, 1.19, en principio vosotros no habréis notado ningún cambio especial, ¿no?, cuando la hayáis utilizado después de esta actualización, pero esa es la primera versión de este navegador que soportaba un protocolo nuevo que no es el HTTP, porque prácticamente poco hablamos de HTTP, pero digamos que utiliza un protocolo para una web descentralizada, o sea, digamos distribuida, que se llama IPFS o Interplanetary File System. Pues este IPFS es una red y un protocolo alternativos, digamos, a este HTTP, digamos, común, que sí que es centralizado y que, digamos, así a grandes rasgos se diseñó. Las primeras veces que tenemos, digamos, conocimiento de este tipo de redes y tal es en torno a 2015 o así. Era un proyecto diseñado inicialmente por Juan Bennett y que se convirtió después en un proyecto open source y demás. Y entonces se compartió esta idea de una manera bastante entusiasta por todos estos entornos de desarrollo de web. Básicamente lo que trata IPFS de hacer es hacer lo mismo que hizo BitTorrent, por ejemplo, con distribución de archivos, o Bitcoin con descentralización del dinero. Busca hacer lo mismo con la web, digamos. Este sería la similitud, ¿no?, que podemos hacer. Básicamente, mientras que HTTP está diseñado para que los navegadores accedan a información situada en servidores centrales, IPFS accede a información en redes de nodos distribuidos. Es decir, tú tecleas una dirección IPFS en tu navegador y la red es capaz de localizar nodos que tienen el contenido que estás buscando, que pueden estar contenidos en básicamente cualquier sitio que funcione como servidor, y reagruparse para serte servidos a ti en función de la demanda que haya. Además de esto, cabe destacar que Bennett, este inicial diseño, ¿no?, el creador original, digamos, creó también Filecoin, que es una criptomoneda que, bueno, podría llegar a utilizarse como sistema de pago para el alquiler de espacio en discos duros no utilizados, digamos como una especie de alquiler de espacio de almacenamiento de otros ordenadores que no son el tuyo, con un sistema basado en blockchain, en cadena de bloques, para registrar todas esas transacciones. Con lo cual ya vemos que, claro, la web descentralizada tiene mucho que ver, o puede tener mucho que ver con la tecnología blockchain. Y dicho esto, cabe destacar que, efectivamente, como ya os he comentado, esto no es solo web descentralizada. Es decir, hablamos de web descentralizada, pero web descentralizada quiere decir exchanges descentralizados, como pueden ser, no sé, Uniswap, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, trabajos a distancia, como Ethland, no sé si lo conocéis. Métodos, o sea, plataformas de mensajería como Nestri, plataformas de streaming, ¿no? Por ejemplo, Theta es un producto Zeta, tiene, digamos, un proyecto relacionado con el streaming.
digamos, el aspecto de seguros y banca, ¿no? Que va más relacionado a lo mejor con Maker, con Compound, estas plataformas de las que ya hemos hablado en algún otro programa del podcast. Si no lo has escuchado, por ahí estará, podéis buscarlo y escucharlo siempre, están a vuestra disposición. Tenemos también, como os he dicho, servicios de almacenamiento, ¿no? o proyectos que van destinados al almacenamiento descentralizado, como puede ser SIA o Anchor. Navegadores, ya hemos hablado de Brave, pero no solo Brave, sino por ejemplo, yo que sé, PitTube, este proyecto de, ¿cómo se llamaba? De Blockstacks, creo. Redes sociales, por ejemplo, sabéis que los podcasts que soléis escuchar, ya sea en YouTube, en Spotify, en iVoox o en donde sea, en Apple Podcast, los podéis escuchar también en Library, por ejemplo. Con lo cual vemos que no es solo web descentralizada, sino que básicamente esto nos permite descentralizar trabajos a distancia, aplicaciones de mensajería, aplicaciones de streaming, seguros y la banca descentralizada, exchanges descentralizados, redes sociales descentralizados, navegadores descentralizados y almacenamiento incluso descentralizado. Claro, todo esto nos lleva a las dApps, ¿no? A las DApps, a las Decentralized Apps, Decentralized Applications, que vienen a ser un tipo de aplicación cuyo funcionamiento depende enteramente de una red descentralizada. Es decir, en esas aplicaciones no hay servidores centrales que almacenen toda la información, sino que es una característica única que es posible lograr gracias a la tecnología blockchain, que, como hablamos, está muy relacionada con todo este mundillo. ¿Cómo funciona esto? ¿No? ¿Cómo funcionan las dApps? Que ya hemos hablado algo de ello, pero vamos a verlo aquí más en concreto. ¿Qué es esto de las aplicaciones descentralizadas? Una dApp principalmente funciona muy parecido a una red blockchain. Básicamente, en este caso, cada usuario de esta dApp, digamos que es un nodo dentro de la red, y cada usuario vela por el correcto funcionamiento de las operaciones que se realizan en esa web, en dicha red, digamos, no web. El canal de comunicaciones que utiliza la dApp es la propia blockchain, y en ella se deja registro de cada operación que pasa por el smart contract que controla la aplicación descentralizada, ya que entendemos que todas las aplicaciones descentralizadas funcionan gracias a esta espectacular característica que parece nunca tener fin. Siempre surgen aplicaciones nuevas y cosas que se nos van ocurriendo para aplicarlas en forma de contratos inteligentes, ya sea en la cadena de Ethereum o en cualquier otra. Digamos que la aceptación o no de las operaciones que se realicen por los usuarios va supeditada a la programación de ese contrato. Es decir, se busca garantizar que todos los participantes actúen en el marco que se especifique en ese contrato. Es decir, si ese contrato establece, digamos, unas normas, ¿no? Unas reglas, unas interacciones posibles, y tú puedes operar dentro de todo ese marco sin que haya un tercero decidiendo si puedes o no hacerlo. Es decir, es bastante más libre. Entonces, digamos que el smart contract en este caso es un punto intermedio, ¿no? Que se encarga de corroborar la validez de cada interacción sin limitártela, siempre y cuando no estés intentando hacer una cosa que evidentemente por código del contrato no se pueda. ¿Qué características tienen estas aplicaciones descentralizadas? Pues principalmente seguridad, descentralización y en prácticamente todos los casos código abierto. ¿Vale? Es muy común encontrar aplicaciones descentralizadas de código abierto, y evidentemente una última ventaja, que es la herencia que tienen de la blockchain, ¿no? Ya que interactúan sobre esta tecnología en la que se ejecutan sus smart contracts, y esto significa que cada interacción queda guardada, o sea, genera una entrada de datos en una blockchain, con lo cual esos datos son almacenados de forma criptográfica para añadir transparencia y seguridad, como ya hemos dicho antes. Todo esto, ¿qué conlleva? Esto lo que conlleva es, digamos, pasar, ¿no? de un Internet que en su origen podía ser muy muy buena idea, ¿no? Internet en sus orígenes, bueno, creo que, si no estoy muy equivocado, surgió de una red para poder compartir archivos para unos investigadores del CERN,
Y ahí era descentralizada, o sea, ahí era de nodo a nodo. ¿Qué pasa? Que, bueno, con el tiempo ese proyecto varió y se convirtió en la World Wide Web, el típico www que conocemos todos, y que es más común que, en fin, que el dinero fiat. Con lo cual, ese proyecto, digamos que viró de a lo mejor un entorno más pequeño y descentralizado a un entorno que evidentemente ya lo conocemos, es global y bastante centralizado, o bastante más de lo que a algunos nos gustaría. Y básicamente digamos que este cambio o esta tendencia a cada vez más descentralización, ya sea en apps, sobre todo por temas de seguridad, privacidad. Digamos que no es que sea simplemente una tendencia, una moda, sino no una moda, pero sí una tendencia a futuro y a largo. Creo que es algo que se va a sostener y que va a ir cada vez a más, teniendo en cuenta que lo que está generando es pasar de un Internet centralizado, menos seguro, digamos, o más controlado, al final dependes de terceros, ya lo hemos hablado mucho, la dependencia de terceros es algo que a lo mejor a los criptoadictos, ¿no? A los que estamos todo el día, pues, que si utilizando aplicaciones descentralizadas, que si utilizando Bitcoin, que si, bueno, etcétera, estamos metidos en el mundillo, digamos, nos interesa mucho ese no depender de terceros, esa libertad que te da el no depender de terceros. Y es que ahí está la clave, en la libertad que ofrecen estos nuevos sistemas, a la privacidad que ofrecen estos nuevos sistemas, ya que, por ejemplo, como hemos hablado antes, por ejemplo en aplicaciones de chat, eso significa que realmente, por mucho que una empresa te diga que no guarda registros, que está cifrado, que tal, la única manera de asegurarte es que surjan redes P2P que no dependan de una empresa tercera, de la que te tengas que fiar o no, de ver si realmente está haciendo bien su trabajo y no está almacenando nada externo. Es decir, variamos de una muy buena idea, que era Internet, construida, digamos, en una arquitectura, llamémoslo incorrecta, ¿no? O no todo lo descentralizado que nos gustaría, para nada, a empezar a contar ahora con unas tecnologías y unas redes lo suficientemente descentralizadas como para que se puedan construir ahí estos entornos de banca descentralizada, lo que ya hemos hablado, chats descentralizados, seguros descentralizados, páginas web descentralizadas, que es el tema que nos ocupa hoy. Y esto es el gran punto, ¿no? o la gran ventaja que tienen estos protocolos y estas aplicaciones descentralizadas y el IPFS respecto al HTTP. Y por ello considero que es pues una tendencia a futuro, una tendencia que cada vez veremos más, bueno, que cada vez estamos viendo más. Muchas veces hablamos, ¿no?, de que, por ejemplo, Bitcoin tiene una curva de adopción mayor a la de Internet. Es decir, cuando la gente dice, no, bueno, Bitcoin, lo comentaba el otro día por Twitter, ¿no? Que, por cierto, como siempre, ya sabéis que si no nos seguís en Twitter, estáis tardando en hacerlo. Nos podéis encontrar en @lacadenabloques. Ahí vamos compartiendo cosillas. Y como os decía, comentaba el otro día por Twitter que, bueno, en 2010 no utilizaba nadie Bitcoin, en 2012 solo lo utilizaban los nerds, en 2014, 2017, bueno, algunos gamblers, ¿no? 2019, un pequeñísimo, ínfimo porcentaje de la población, en 2020 solo empresas chicas, y en 2021, ahora con la gran noticia de hacer de Bitcoin una moneda de curso legal en El Salvador, solo lo utilizan países chicos. Bueno, pues de no usarla nadie a usarla solo nerds, a usarla solo empresas pequeñas, a usarla países chicos. Ya llegará, lo estamos viendo. Y eso, cuando os digan que no hay adopción, que bueno, no, esta tecnología tal, recordadles que tiene una curva de adopción mejor que la de Bitcoin, que la de Internet, quiero decir, no mejor, sino más grande, o sea, con una mejor tendencia de adopción, con una velocidad y nivel de usuarios mejores o más altas que las del propio Internet. Y ya hemos visto todos en lo que se ha convertido Internet, con lo cual solo queda destacar que esto ha venido para quedarse, que la web descentralizada, más de algo que se pueda desarrollar y pueda ser en un futuro, es algo que ya existe en un montón
de interacciones, plataformas y aplicaciones descentralizadas, con lo cual hay cada vez menos cosas que no podamos hacer en el mundo descentralizado y que sí que podamos hacer en el mundo centralizado, con lo cual espero que, como siempre, hayáis aprendido algo, habéis disfrutado de este podcast que he intentado hacer en una versión, un formato un poco más corto que los últimos, ya que en el origen del podcast hacíamos, digamos, pods más recortaditos, ¿no? En torno a los 15-20 minutitos. Y últimamente a lo mejor me estaba extendiendo, puede que haya sido por las temáticas que hemos tratado, pero me apetecía que fuese un pod más ligerito, más de escuchar en un ratito tranquilo que tengáis, con lo cual, lo dicho, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algún detallito y si se os ocurren cosas o creéis que vosotros habéis descubierto aplicaciones descentralizadas que hacen cosas que son espectaculares, que estoy seguro de que yo no conoceré miles de ellas, porque es que hay miles y nunca hay tiempo para estar a todo, dejarlas en los comentarios de la publicación que haga en Twitter cuando publique el podcast, y así, bueno, pues a ver si entre todos descubrimos alguna aplicación descentralizada que nos pueda gustar a los demás. Un saludo y nos vemos la semana que viene en otro pod de la cadena de bloques.